Mis amados hermanos, uno de los aspectos o uno de los recursos más valiosos que nosotros tenemos como creyentes es la oración. Pero tristemente es uno de los aspectos también más descuidado en nuestras vidas. Lo interesante es que aún personas que no son creyentes oran en algún momento de sus vidas. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Hay personas que no son creyentes, pero en algún momento de su vida oran o piden oración por distintas circunstancias. Lo interesante de todo esto es que para nosotros como hijos de Dios, la oración ha sido dada como un medio de gracia para podernos acercar a su presencia. De hecho, cuando Jesús enseñó acerca de la oración, Él no mandó que oráramos. ¿Se ha dado cuenta de eso? No es un mandato, porque se supone que usted y yo como hijos del Señor debemos orar. Cuando los discípulos se acercaron al maestro para preguntarles acerca de la oración, Él les dijo, ustedes cuando oren. Así que no fue un mandato, sino Él les explicó la forma en que debían hacerlo. Lo triste, y mis amados hermanos, tenemos que reconocerlo, es que fallamos en la oración. De hecho, ayer tuvimos la oportunidad a nivel misión, nosotros nos encontramos el primer sábado de cada mes para tener oración y estudio bíblico. Y fueron muy pocas personas las que estuvieron reunidas. Muestra esto de que entre las prioridades de muchos creyentes, la oración no está en la agenda. Y usted se puede dar cuenta de esto. Todos los cultos de oración en distintos lugares son los cultos menos concurridos. No siempre pasa de esa manera. Sin embargo, lo que nos da muestra a nosotros de que no está en primer lugar en nuestra agenda la oración. Y pensando en esto podemos concluir que se puede orar sin ser creyente, pero no se puede ser creyente, un hijo de Dios, y no orar. Y no hablo solamente de las oraciones que seguramente usted hace antes de comer, dando gracias por los alimentos. Hablo de tomar tiempo para orar. Pablo en este pasaje está tomando tiempo para orar. De hecho, dice, y lo vemos nosotros en sus cartas, él incluía las oraciones que él hacía por cada una de las iglesias y hay un registro de sus peticiones por el pueblo de Dios. Usted encontrará que en cada una de sus cartas siempre hay una acción de gracias y hay una oración por cada uno de los hermanos y por las iglesias. Lo encontramos aquí en esta porción de la palabra, en estos versículos, es precisamente la oración que Pablo hace por la iglesia en Colosas, que seguramente no es toda su oración, pero sí está lo que podríamos concluir son los temas generales de cómo Pablo está orando por la iglesia. Y Pablo ha expresado, primero como lo estuvimos estudiando la semana pasada, su gratitud por lo que podríamos considerar el buen comienzo que ha tenido esta iglesia. Una iglesia que ha visto los efectos de la verdadera palabra del evangelio como lo estuvimos aprendiendo la semana pasada a través de nuestro hermano César. Pablo al enterarse de eso, dice la palabra del Señor, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, y note esto, desde el día que se enteraron, desde el día que Epafras fue a Roma a dar testimonio de la iglesia en Colosas, ellos empezaron a orar con Timoteo y con los hermanos que seguramente estuvieron allí, empezaron a orar constantemente. Él dice, no dejamos de tenerlos presentes en nuestra oración, en nuestras oraciones. Así que a las oraciones que seguramente estaba haciendo por otros hermanos, se sumó la oración que ahora estaba haciendo por la iglesia en Colosas. Pero ¿qué pide? ¿Para qué pide? ¿Cuál es el fundamento de su oración? Eso es lo que vamos a estar aprendiendo en esta mañana, en este sermón titulado Pablo ora por los colosenses. Pablo ora por los colosenses. Y mi deseo es que veamos esta oración también como un modelo de oración por nuestra comunidad. Estas oraciones del Nuevo Testamento deberían ser nuestras oraciones. Deberían ser nuestras oraciones. Y Mari lo señalaba en el momento en que hacía la dirección. Hace unos meses atrás tuvimos la oportunidad de compartir con un amigo que nos enseñaba en parte de su predicación acerca de la oración. Y si el Señor contestara nuestras oraciones, las oraciones que hemos hecho esta semana, ¿cuántas personas se convertirían? Otra cosa que él nos decía y que me llamaba poderosamente la atención es, a veces nosotros pedimos y buscamos de Dios por cosas que con nuestro esfuerzo nosotros podemos lograr. Pedimos al Señor por una casa o por un aumento en nuestro trabajo o por otras cosas que pueden ser resultado de nuestro esfuerzo y nuestra dedicación.
Así que deberíamos dedicar tiempo a orar por otras cosas. Y es lo que vemos precisamente en estas oraciones del Nuevo Testamento. Y ese debe ser nuestro modelo de oración como iglesia local por cada uno de nosotros. Hasta que esta oración sea cumplida en nuestras vidas y en cada uno de nosotros. Lo primero que se resalta entonces en la oración de Pablo es que ora por los colosenses para que sean llenos del conocimiento de su voluntad para andar como es digno. Para que sean llenos del conocimiento de su voluntad para andar como es digno. Y ese es el primer punto precisamente. Acompáñame al versículo 9 y el versículo 10. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que Pablo, después de expresar su gratitud por estos hermanos, no ha dejado de orar por ellos. Lo que nos muestra es que él perseveraba en oración. Pablo era un hombre que perseveraba en oración. Él constantemente está orando. Y es algo que nos hace falta a nosotros. Nos hace falta perseverar en la oración. Una de las cosas que nosotros encontramos precisamente en el Nuevo Testamento es el anhelo o el deseo que deberíamos tener nosotros por perseverar. El Señor Jesús usó precisamente de una parábola hablando acerca de una viuda y un juez injusto, que esta viuda iba constantemente a pedirle a este juez que le hiciera justicia. Constantemente estaba allí a las puertas del juzgado pidiéndole a este juez que hiciera justicia. Y este juez dice que para no cansarse le hizo justicia. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos un juez justo que nos escucha, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perseverar en la oración, y es algo en lo que fallamos. Eso es algo que nos falta en la actualidad. No somos constantes, lo constantes que deberíamos ser en cuanto a la oración. Pero este hombre no ha dejado de orar por ellos desde que supo de su fe. Él no ha dejado de orar. En su oración dice que él no cesa de rogar o de pedir. Y tiene algo muy claro en mente. Mire lo que tiene claro en mente. Dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Una de las grandes luchas que nosotros enfrentamos en nuestras vidas como creyentes tiene que ver con ese aspecto que es conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Pero ¿saben? Más que conocer la voluntad de Dios, lo que debería afanarnos a nosotros es obedecer la voluntad de Dios. Porque Dios nos ha dejado claramente expuesta en su palabra cuál es su voluntad, cuál es su deseo para nosotros. Él es claro en lo que quiere para nosotros. En muchas ocasiones queremos que Él más bien haga nuestra voluntad, que se haga según lo que nosotros queremos. Y no buscamos la suya. Por eso Pablo ora pidiendo no tanto que Dios nos preste atención, sino que nosotros aprendamos a escuchar y a obedecer su voluntad. No debemos estar tratando de convencer a Dios de que haga lo que nosotros queremos, sino conocer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Muchas personas usan la oración, incluso el ayuno, como una forma de tratar de doblar el brazo de Dios. Voy a ayunar para que el Señor haga esto o aquello. No, mis amados hermanos, la oración es un medio o una acción en nuestras vidas que produce cambio en nosotros. Cuando oramos, nosotros somos los que cambiamos. Y en la oración muchas ocasiones puede pasar que Dios o responde a nuestra oración o cambia nuestra oración. Eso es lo que va a pasar. Así que no tratemos de convencer a Dios de hacer lo que nosotros queremos, sino de entender cuál es su voluntad y de cumplirla. Muchas veces estamos pidiendo, Dios, acomoda tu voluntad a mi voluntad, cuando el principal objetivo de la oración no es tanto pedirle cosas a Dios, sino escuchar lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Recuerdan la oración del Padre Nuestro? Y es bastante interesante porque antes de la petición hay una razón fundamental por la cual debemos orar: que se haga su voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo.
es que nosotros podamos entender cuál es su voluntad para nuestras vidas y que esa voluntad sea hecha también acá. Y podemos ser llenos del conocimiento, ¿saben? Esto es maravilloso porque podemos ser llenos del conocimiento, de un conocimiento que antes no teníamos. Que ahora por la gracia y la misericordia de Dios podemos ser llenos de ese mismo conocimiento, pero nunca, nunca, nunca tendremos suficiente conocimiento de Dios, ¿sabe? Nunca vamos a dejar de aprender y de conocer más a nuestro Salvador, más a nuestro Señor. Eso es precisamente lo maravilloso que nosotros encontramos en la palabra del Señor. En la palabra del Señor nosotros encontramos una fuente inagotable, incansable de conocimiento de nuestro Dios. Por eso Pablo ora para que ellos tengan un conocimiento. Y un conocimiento que es importante porque sin ese conocimiento no sabrían cómo actuar, cómo conducirse en el mundo. Y al tenerlo nosotros podemos ser útiles precisamente para sus propósitos y para servir a otras personas. Así que ser llenos del conocimiento de su voluntad es también un llamado a estudiar. Porque si queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que ir al lugar en donde está la voluntad de Dios. ¿Y en dónde está ese lugar en donde está la voluntad de Dios? Amén, Santiago. En la Biblia. ¿Ven que ellos sí están atentos a escuchando? Ellos sí están atentos escuchando la palabra del Señor. Amén, gracias Santiago. Es en la Biblia, es allí donde nosotros tenemos que profundizar en nuestros conocimientos. Es allí donde nosotros deberíamos preocuparnos por profundizar para poder conocer la voluntad de Dios. Sin la Biblia nosotros no vamos a poder conocer cuál es la voluntad expresa de Dios para nuestras vidas. Tenemos que entender esto. Estudiar y profundizar en las Escrituras. De hecho, la oración de esta semana tenía ese propósito. ¿Recuerdan? Teníamos que orar por nosotros y por nuestras familias. ¿Para qué? ¿Recuerdan? Para que nosotros y nuestras familias tengamos ese anhelo, ese deseo de estudiar y de meditar en la palabra del Señor, como lo hizo Esdras. Esdras diligentemente preparó su corazón para inquirir, para estudiar la palabra del Señor y para poderla enseñar. Y eso se vio en lo que hizo luego con el pueblo. ¿Saben? Eso debe pasar en nuestras familias. Y Mari lo mencionaba también en el tiempo de la dirección de la música. O sea, no podemos decir, o más bien nuestro conocimiento de Dios va a crecer en la medida en la que nosotros conozcamos su palabra y nuestras oraciones van a ser diferentes. A veces nuestras oraciones son tan pobres porque tenemos tan pobre conocimiento del Señor y de su voluntad que no sabemos qué decir o qué pedir. Pero si nosotros estudiamos, inquiremos en la palabra, gracias Paola, leámoslo, orar para que tú y tu familia se comprometan a estudiar, practicar y enseñar la palabra de Dios, la cual es el medio para un despertar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ser llenos de ese conocimiento espiritual. Su voluntad no va a ser conocida si no conoces su palabra. Por eso Pablo lleva su oración un poco más allá al rogar que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría y la inteligencia eran elementos muy importantes para la cultura griega, para la cultura en la cual se movían los colosenses. Y ellos habían puesto un aspecto muy importante en esa sabiduría, pero era sabiduría humana. La sabiduría tenía que ver con aprender principios, elementos importantes para su vida, aspectos fundamentales de algo y conllevaba la idea de tener la habilidad de aplicar esos principios a cualquier situación de la vida diaria. Pero en las Escrituras, esta sabiduría de la que nos habla la palabra del Señor, esta inteligencia, tiene que ver más con los conocimientos que se tiene sobre algún oficio. Así como Bezaleel, cuando construyó los distintos aspectos del templo, fue lleno de la sabiduría y del conocimiento del Señor, lleno de la destreza para poder hacer esas acciones. Tiene que ver con el desarrollo de un oficio. Pero una persona inteligente en la actualidad, mis amados hermanos, no necesariamente es sabia. Hay personas que se llenan de conocimiento y toman malas decisiones en la vida. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hay personas muy inteligentes, pero que usan mal su inteligencia, sus capacidades y toman malas decisiones. Esas personas no tienen lo que Pablo está pidiendo acá: sabiduría
e inteligencia espiritual, una inteligencia que ha sido dada por el Espíritu, una capacidad de poder entender lo que dice en su palabra. Pablo toma este concepto y lo aplica ahora a la vida de los creyentes al hablarle que esta sabiduría, este conocimiento tiene que ser espiritual, lo que indica que no nos dejamos llevar por cualquier impulso. No estamos poniendo nuestra mente en blanco. A esto apeló precisamente Pablo en 2 Corintios el capítulo 10, el versículo 5. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. 2 Corintios capítulo 10, el versículo 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y aquí es donde yo quiero hacer énfasis. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí Pablo les dice a estos hermanos que debían llevar cautivo, que debían como capturar esos pensamientos y llevarlos ante la presencia del Señor. A veces nuestras mentes divagan mucho, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso también? ¿Alguien alguna vez les ha preguntado en qué estás pensando y tú has respondido en nada? Mi esposa lo hace constantemente conmigo. ¿En qué estás pensando? Yo no le puedo responder en nada, la verdad, porque todo el tiempo estamos pensando en algo. A veces son cosas que nos preocupan o a veces son simplemente cosas en las que estamos distraídos. No podemos decir que no estamos pensando en algo. Todo el tiempo tenemos en nuestra mente algo. Y aquellas cosas en las que estamos pensando nos roban precisamente la atención, son las que a las que deberíamos prestarle mayor atención, pero no solamente esto. La palabra del Señor lo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6 y el versículo 7, que lo leíamos también hace un momento en la dirección. Dice que nosotros debemos llevar que ante el Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 6 y el versículo 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, nuestra mente nunca va a estar en blanco. Y si hay algo que te está preocupando, hay algo que te está afanando, ¿cómo llevas cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo? Cuando vas en oración y le dices al Señor, esta es mi preocupación, este es mi afán. Yo no sé si a ustedes les ha pasado como me pasa a mí. A veces nos ocurre que cuando estamos orando vienen a nuestra mente distintas circunstancias como que nos distraen. ¿Sí les ha pasado? ¿Saben qué es lo mejor para eso? Tome un papel y un lápiz y escriba. Escríbalo porque tal vez son cosas que son importantes y no las deje ir. Pero déjelas allí por un momento y vuelva a su tiempo de oración. Tal vez Dios lo está inquietando por algo para que usted ore por esa circunstancia. Eso es llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Y esto no es algo solamente teórico, tiene que ser dado directamente por Dios. Pablo lo que está pidiendo precisamente acá es que esas verdades del Evangelio puedan ser aplicadas precisamente a las decisiones y a cada una de las acciones que nosotros tenemos en nuestra vida diaria. Aquellos pensamientos que a veces tenemos dando vueltas en nuestra mente. Martín Lutero decía algo también con respecto a este tipo de cosas, a los pensamientos. Él decía que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. Lo que sí debemos evitar es que hagan nido en nuestra cabeza, hablando acerca de los pensamientos. Eso es inteligencia espiritual, eso es la sabiduría de la cual el apóstol Pablo está orando que ellos también sean llenos de ese conocimiento, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y el propósito de esta oración es claro allí en el versículo 10. Mire lo que dice el versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La Nueva Traducción Viviente lo dice de una manera muy clara. Dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Por eso préstele mucha atención al versículo 10, cómo empieza. ¿Para qué? En la Nueva Traducción Viviente nos da el resultado. Entonces,
Miren lo que produce el ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, nuestras vidas honrarán y agradarán al Señor. Viviremos para agradar al Señor. El resultado de ser llenos del conocimiento de la voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual es una vida que vive de una forma diferente. Porque el conocimiento correcto va a producir las prácticas correctas. De hecho, ese es un patrón que nosotros encontramos en todo el Nuevo Testamento. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, el versículo 1. Efesios capítulo 4, el versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El versículo 5 nuevamente vuelve a mencionar allí. Versículo 17, perdón. Dice la palabra del Señor. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En el capítulo 5, el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo es que nosotros vamos a andar y nos vamos a comportarnos de la forma correcta? Teniendo el conocimiento correcto. Lo veíamos esta semana en el discipulado, ¿recuerdan? ¿Qué va a producir en nosotros el conocimiento correcto? Las prácticas correctas. ¿Y eso qué va a producir? Los sentimientos correctos. ¿Ve cómo está relacionado? Porque a veces no podemos andar como deberíamos andar. Porque no tenemos el conocimiento correcto. Porque no hemos ido a la palabra del Señor. Nuestro andar debe estar basado en nuestro conocimiento de Dios y en el entendimiento de su voluntad. De hecho, eso lo encontramos nosotros desde el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 9, el versículo 24 dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Y esto es muy importante. Jeremías 9, 24. Dice la escritura de la siguiente forma: mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es en el conocimiento del Señor que nosotros debemos gloriarnos, conocerlo a Él. Y ese conocimiento va a producir las prácticas correctas. Así que Pablo está pidiendo a estos hermanos que se comporten de la manera adecuada. Y esa manera adecuada honrará a Dios. Lo que muestra que la oración y la acción van juntos. ¿Ven? ¿Alguien lo ha expresado de esta manera? ¿Han escuchado ese dicho? A Dios rogando pero con el mazo dando. Creo que hacia eso apunta también. A entender la voluntad de Dios y a orar para que la voluntad de Dios sea hecha. Pero ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a hacer lo que Dios me ha mandado. Una vida que honre el nombre de Dios. Lo que nos muestra que la oración y la acción van de la mano y por eso oramos para poder cumplir con nuestras responsabilidades de este lado de la eternidad. Debemos orar para poder conocer la voluntad de Dios, pero debemos orar también para que Él nos ayude a hacer su voluntad. Y ser llenos del conocimiento de Dios, al ser llenos más bien del conocimiento de Dios, podemos conocer su voluntad para nuestras vidas. Y en la Escritura es claro eso. A veces nos toca hallar los principios, pero hay principios claramente de cómo conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 4. Primero a los Tesalonicenses 4:3, dice la palabra del Señor de la siguiente forma: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, por ejemplo. Entonces todo aquello que me santifica y me acerca a Dios es su voluntad, porque eso es la santificación, acercarse a Dios. Así que todo aquello que me acerca a Dios es su voluntad para mi vida. Pero también está primero a los Tesalonicenses el capítulo 5, el versículo 18. Miren lo que dice la palabra del Señor: dad gracias en todo porque ¿qué? Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que todo aquello que me lleve a agradecer a Dios, también es su voluntad. Aquello que me acerca al Señor, aquello que me ayuda a ser agradecido con el Señor, es la voluntad de Dios para mi vida. Conocer entonces la voluntad de Dios implica conocer aquellas cosas que le agradan a Él, me permiten acercarme a Él, que me permiten agradecerle a Él, y que hacen que mi vida tenga un comportamiento y un actuar diferente,
una vida que sea el reflejo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestras vidas producirán buenos frutos, como lo vimos la semana pasada. Miren lo que dice allí el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. ¿Saben? Esa buena vida va a dar fruto. Esa buena vida va a dar fruto. Y el fruto se puede ver de distintas maneras. Por ejemplo, cuando predicamos la palabra del Señor, cuando hablamos a otros del mensaje del Evangelio, cuando servimos a nuestros hermanos, es fruto de eso. Y sabes, si estás andando digno del Señor, cuando estás llevando fruto en toda buena obra, predicando el Evangelio, hablando de la palabra del Señor, que eso es lo que Pablo les ha dicho a ellos. Ellos han dado fruto porque ellos han evidenciado el cambio, la transformación, pero el fruto, como lo veíamos la semana pasada, lleva una semilla. Tu vida lleva fruto y ese fruto tiene semilla que tiene la capacidad para poder llevar más fruto en los demás. Así que muestra ese fruto, evidencia ese buen fruto que el Señor está dándote a ti, en lo que sirves a través de tu generosidad, agradándole en todo. Y ese agradándole en todo también es importante porque tiene en mente Pablo la actitud de un siervo que conoce bien a su amo y que se anticipa a sus peticiones. Y en muchas ocasiones lo que hacen estas personas es esperar una recompensa, ¿no? Aquel que conoce qué es lo que le gusta a su jefe y se lo prepara y se lo alista o tiene todo listo porque sabe que eso le gusta al jefe, está esperando recibir una recompensa. Pero aquí nosotros como creyentes actuamos de una forma diferente, porque la razón para agradarle a Dios no es la recompensa, sino el amor y la gratitud por la salvación que nosotros hemos recibido, por lo que el Señor ha obrado en nosotros. El resultado es que estamos actuando así, llevamos fruto, crecemos en el conocimiento de Dios, por lo cual podemos afirmar que el conocimiento de Dios, en el que hemos crecido por medio del estudio de su palabra, será un conocimiento que también será práctico a través de conocer su voluntad y de llevarla a cabo. Luego que Pablo ha orado por ellos para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual para andar como es digno, Pablo pide a Dios porque ellos sean fortalecidos con la potencia de su gloria para toda paciencia y perseverancia. Y ese es el segundo punto, para que sean fortalecidos con toda potencia de su gloria para toda paciencia y perseverancia. Versículos 11 y 12 dice la palabra del Señor: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora, Pablo sabe que la vida cristiana conlleva retos. ¿O no es así? La vida cristiana lleva grandes retos y los creyentes no pueden solos. Por eso ruega a Dios que Él los fortalezca. Pablo sabe que llevar a la práctica el conocimiento de Dios no se puede hacer sin la fuerza que Dios mismo da. El gran problema en nuestras vidas no es saber lo que tenemos que hacer, es hacerlo, es llevarlo a la práctica. Y en la mayoría de los casos somos conscientes en cualquier situación de lo que debemos hacer. Sabemos cómo responder. Lo difícil es poner en acción ese conocimiento, es llevarlo a la práctica. A veces tenemos situaciones en las que sabemos claramente por lo que nos dice la palabra del Señor cómo deberíamos actuar, pero no lo hacemos. ¿Qué nos falta allí? Lo que necesitamos es el poder que Dios nos da, y ese poder viene por medio de la oración. Oramos al Señor para que nos fortalezca, para que a través de su Espíritu Santo nosotros podamos poner en práctica sus palabras. Si Dios solo nos dejara entonces conocer su voluntad, sería muy frustrante si no tuviéramos la capacidad para hacerlo. Pero saben, el Señor es maravilloso porque el Señor produce en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Así que Él mismo nos está dando el poder para poder hacer esto, para poder actuar de acuerdo a su voluntad. Y eso lo hacemos nosotros mediante la oración. Y alcanzamos uno de los maravillosos y más grandes regalos del mundo, el conocimiento que Dios nos da. ¿Y para qué? Para poder enfrentar cualquier circunstancia de la vida.
para poder enfrentar cualquier circunstancia de la vida. Tal vez para poder comprender mejor este versículo, podríamos mirar lo que dicen algunas versiones. Miren cómo lo dice la Dios habla hoy. Pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia, con alegría. La Nueva Versión Internacional dice, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación. La Nueva Traducción Viviente dice, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. La Nueva Biblia al Día dice, además estarán llenos del grande y glorioso poder divino para perseverar a pesar de las circunstancias adversas. La traducción del lenguaje actual dice, por su gran poder cobrarán nuevas fuerzas y así podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Así con gran alegría. La palabra de Dios para todos dice que les fortalezca el poder glorioso de Dios para que puedan resistir con toda paciencia, con alegría. Miren lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas cuando nosotros oramos. Eso ocurre cada vez que nosotros nos acercamos al Padre conociendo su voluntad, llenos de la inteligencia y la sabiduría espiritual que nos ha dado, ser fortalecidos con ese maravilloso poder para enfrentar cualquiera sea la circunstancia. A veces no podemos enfrentar ciertas circunstancias difíciles en nuestras vidas porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Y eso es muestra de que estamos fallando en el aspecto más importante, el aspecto de la oración. Si no estás teniendo las fuerzas suficientes para enfrentar una circunstancia, seguramente es porque estás fallando en tu oración. Y es allí donde tenemos que cambiar. Por eso la oración de Pablo no es solamente espiritual, sino pastoral, en el sentido de llevar a los hermanos a confiar más en el poderoso Señor que sostiene sus vidas. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Pueden venir circunstancias difíciles, pueden venir situaciones difíciles, pero aquellos que han crecido en el conocimiento de su voluntad, en sabiduría e inteligencia espiritual, estarán andando como es digno del Señor y llevarán fruto en toda buena obra. Mientras crecen en ese conocimiento de Dios, también serán fortalecidos con todo el poder de Dios para enfrentar con paciencia todas las dificultades, por adversas que sean, y todo esto sin perder la alegría. O sea, no lo va a hacer usted con espíritu triste. No, es con alegría. Así que Pablo pide que les sea dada esa fortaleza, que no se dejen dominar por ninguna situación, y la paciencia que ninguna persona pueda derrotar. Por eso pide a los cristianos que sean tales que ninguna circunstancia pueda derrotar su fuerza, ningún ser humano puede derrotar su amor, dice un comentarista. Y dice así, la fortaleza del cristiano ante los acontecimientos y su paciencia con las personas deben ser indestructibles. Mientras andamos como es digno del Señor, su fortaleza estará allí para ayudarnos en esos retos que se presentan en nuestras vidas, para enfrentar cualquier problema y cualquier circunstancia. Por eso William Barclay dice esto: por tanto, la oración cristiana es: dame, Señor, la victoria sobre todas las circunstancias, la paciencia con todas las personas y el gozo que ninguna circunstancia ni ninguna persona me puede quitar. Voy a volver a leer esa frase. Él decía esto: dame, Señor, la victoria sobre todas las circunstancias, la paciencia con todas las personas y el gozo que ninguna circunstancia ni ninguna persona me puede quitar. Lo que Pablo señala aquí es que ellos mismos en medio de esas dificultades pueden dar también gracias a Dios. ¿Y por qué? Tanto Pablo como los hermanos ahora participan de una herencia maravillosa, la herencia de los santos en luz. Por eso la Nueva Traducción Viviente dice: darán gracias a Dios el Padre porque Él los ha preparado para que recibamos, Él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz la herencia que Él ha prometido para su pueblo elegido. ¿Recuerdan que la semana pasada hablábamos acerca de una esperanza que tenemos nosotros en el Señor? Pues aquí está manifestada, porque tenemos una herencia. Tenemos una herencia maravillosa.
Él nos ha hecho además sus hijos. Nuestra relación con Él ha cambiado. Éramos enemigos de Dios, ahora somos sus hijos. Nos podemos acercar con toda confianza. La situación ha cambiado. Él era antes nuestro juez, pero por medio de Cristo ahora Él es nuestro Padre. Y nosotros como sus hijos, hijos del Padre, ¿qué pasa cuando un padre tiene un recurso? Se lo deja a sus hijos como herencia. Eso es lo que está haciendo nuestro Padre Celestial. ¿Y cuál es esa herencia espiritual? La palabra de Dios habla acerca de esto en Juan 17, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y Jesucristo, a quien tú has enviado. Y esta es la vida eterna, dice el Señor. Esa es la herencia maravillosa. El regalo del perdón y la salvación por medio de Cristo. Por eso es que ahora podemos participar además no solos. Dice que participamos con los santos, con el pueblo de luz, los santos en luz. Y eso también nos lleva a nosotros a considerar que nosotros estábamos en una terrible oscuridad. Lo que nos lleva a considerar entonces ahora el fundamento de lo que Pablo quiere en su oración, que está en los versículos 13 y 14. Pablo ha orado para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual para andar como es digno de Dios. Pide que sean fortalecidos con la potencia de su gloria para toda paciencia y perseverancia por causa de la redención que tenemos en el amado Hijo. Por causa de la redención que tenemos en el amado Hijo. Versículo 13 y 14. Dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Si los creyentes debemos dar gracias es por esto. Si hay algo por lo que nosotros deberíamos agradecer es por esto. Él nos trasladó, nuestro lugar ahora es otro. Él nos rescató, nosotros estábamos presos en prisiones de oscuridad bajo el poder de las tinieblas. Y Pablo lo que tiene en mente es lo que pasaba en la antigüedad. Cuando los reyes conquistaban reinos, lo que hacían era llevar los cautivos con todo el botín de guerra hacia la ciudad capital del imperio. Eso fue lo que hizo Babilonia cuando conquistó el reino del sur, el reino de Judá. Él llevó cautivos a una gran cantidad de judíos y se los llevó y los estableció allá, junto con todo el botín. Pero aquí lo que está hablando el Señor es que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Saben? Eso es más bien una operación de rescate. Nosotros estábamos cautivos. Estábamos allí en tinieblas y oscuridad espiritual, pero el Señor, por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nos tomó y ahora nos ha trasladado al reino de la luz. Esa era nuestra condición espiritual. Nosotros no podíamos ver, según a los Corintios capítulo 4, el versículo 4 al versículo 6 habla de nuestra condición espiritual. Según a los Corintios capítulo 4, el versículo 4 al 6 dice la palabra del Señor. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y el versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros estábamos en tinieblas, en prisiones de oscuridad, pero el Señor por medio de su sangre en la cruz del Calvario, por medio de su muerte expiatoria, ahora nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por medio de esa redención en su sangre, y redimir aquí implica la acción de comprar a un esclavo y de darle libertad. Nosotros fuimos redimidos por su sangre porque estábamos esclavos de nuestros pecados. Dios, y sin Dios las personas son esclavas del pecado, de sus temores, de su propia condición sin esperanza. Por medio de Cristo esa situación cambia. Pero también sus pecados son perdonados. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida por medio de Cristo. La Escritura dice que Él vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, ¿qué podemos ver acá? Esa poderosa liberación que tenemos en nuestro Salvador, y por medio de esa liberación nuestras vidas ya no son presas del enemigo de Ten por seguro que tú ya no estás en el reino de las tinieblas si has creído en Cristo Jesús. Ten esa seguridad, ten esa certeza.
Si cualquier persona te dice lo contrario, te está mintiendo. Porque entonces el Señor estaría mintiendo lo que dice en su palabra, el cual nos ha librado del reino de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿En dónde estás tú? En el reino de su amado Hijo. Ten esa seguridad, ten esa confianza. Le pertenecemos a Él, a nuestro Dios. Pablo por eso ha orado para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y eso lleva a los creyentes a andar como es digno de Dios. Y pide para que sean fortalecidos con toda potencia de su gloria, para toda paciencia y perseverancia, por causa de la redención que tenemos en su amado Hijo, por medio del cual disfrutamos del reino, gracias al perdón de los pecados al haber sido redimidos por su sangre. Así que mis hermanos, ¿y qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Esta oración también es para nosotros. Esta oración debería ser una oración que con insistencia deberíamos hacer todos nosotros como creyentes. Señor, ayúdame a conocer, a ser llenos del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para andar como es digno de ti, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento tuyo, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, para toda paciencia y perseverancia o longanimidad. Y dándote gracias que me hiciste apto para participar de la herencia de los santos en luz, porque tú me has librado de la potestad de las tinieblas y me has trasladado al reino de tu amado Hijo, en quien tengo redención por tu sangre, el perdón de mis pecados. Esa debe ser nuestra oración. Y debe ser nuestra oración por nosotros como iglesia. Hasta que esto sea una realidad en nuestras vidas, hasta que en verdad comprendamos y hagamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y no solamente pedir por unas situaciones que a veces enfrentamos. No sé si nos ha pasado que a veces oramos es por situaciones difíciles. Nuestra oración es la oración bombero, ¿no? Oramos al Señor solamente cuando tenemos necesidad, cuando la oración debería ser sin cesar, constantemente, por el desarrollo y el crecimiento espiritual nuestro. Así que tenemos que pedir perdón por los descuidados que somos en cuanto a la oración. Pablo oraba constantemente por los hermanos y por las iglesias y por él mismo. ¿Lo hacemos nosotros? El Señor nos enseñó a orar. Y el Señor nos enseña cómo orar. ¿Oras de acuerdo con lo que Él enseñó? Nuestra tendencia es solo orar cuando hay alguna situación difícil. Nuestras oraciones son oraciones de emergencia cuando debería ser un constante diálogo, una constante conversación con el Salvador. Orar sin cesar, orar todo el tiempo. Miren, mis amados hermanos, la oración es un medio por el cual crecemos en gozo. No somos los mismos después de orar, porque vemos la gracia del Señor. Miren, algo maravilloso que yo entendía meditando precisamente en este pasaje, la Escritura dice que Él nos abrió un camino nuevo y eterno por medio de la sangre de su Hijo. El gran privilegio y la gran bendición que nosotros tenemos es que nosotros tenemos entrada ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. ¿Por qué somos tan necios para no disfrutar del reino de su amado Hijo y entrar ante la presencia suya, orando? Nuestra relación con el Padre se va a profundizar en la medida en que nosotros estudiemos su palabra, crezcamos en el conocimiento, pero usemos del medio de la gracia llamado oración. Nuestra relación con el Padre está a una oración de distancia. Así que apliquemos eso a nuestras vidas. Y si luego de escuchar este mensaje te das cuenta que aún estás bajo la potestad de las tinieblas, hoy este mensaje es para ti también. Porque si vienes al Padre solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe, serás trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, por quien también puedes tener redención por su sangre, el perdón de tus pecados. Pero no solo eso, sino que podrás ser lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Podrás andar como es digno de Él, agradándole en todo, y serás fortalecido con todo el poder para enfrentar cualquier situación que tengas que enfrentar en la vida. Así que ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Él
no tardes. Quiero invitarles a que en esta mañana demos gracias al Señor y oremos al Padre nuevamente. Y que hagamos de esta nuestra oración. Si hemos de orar, debemos orar como nos lo enseña la palabra del Señor. Sería necio orar de cualquier otra forma, ¿no les parece? Hoy nuestra oración debe ser esta oración. Y que se convierta en una oración también para una constante en nuestras vidas. Señor, hoy te damos gracias por esta mañana. Y porque hoy nos permites acercarnos delante de tu presencia y pedir que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Señor, nuestro ruego y nuestra oración es que tú nos ayudes para comprender tu voluntad expuesta en tu palabra y llevarla a la práctica, Señor. Que esos principios que tú nos enseñas en las Escrituras sean puestos en práctica en nuestras vidas a través, Señor, de esa sabiduría, esa inteligencia espiritual, para que podamos andar como es digno de ti, Señor, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento tuyo. O como lo leíamos también en los pasajes, Señor, mientras crecemos en el conocimiento tuyo, Señor. Permítenos, oh Dios, ser fortalecidos y fortalécenos con todo tu poder conforme a la potencia de tu gloria para enfrentar toda circunstancia y toda situación, por difícil que sea, por adversa que sea, de tal manera que el gozo no se vaya de nuestras vidas, Señor. Oh Dios, danos esa paciencia y esa perseverancia. Te damos gracias, Padre, porque nos has hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y esto no es por nuestras fuerzas o por nuestros méritos. Esto lo haces porque tú nos has librado de la potestad de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Señor, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a poder ver esta verdad aplicada en nuestras vidas, Señor. Oh Padre, mi oración y mi ruego es que en esta mañana, Señor, no salgamos de este lugar iguales, sino que salgamos retados y animados a perseverar en oración y a orar como conviene, Señor. Señor, perdónanos porque muchas veces no hemos recibido lo que hemos pedido porque hemos pedido mal para gastar en nuestros deleites, cuando deberíamos orar pidiendo ser llenos del conocimiento de tu voluntad y crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Oh Dios, gracias por obrar en nuestras vidas y obrar en nuestros corazones. Señor, gracias porque son tus palabras las que nos transforman. Transforma nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de pensar para que así mismo cambie nuestra manera de vivir, Señor. Lleva nuestros pensamientos cautivos a la obediencia tuya, Señor, para tu gloria y para la alabanza. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.